Bienvenidos a este Foro Gaceta, Salamanca y la nueva PAC. Un foro que celebramos ya después de la sexta ola, esperemos que sea la última. Es un foro que marca una nueva etapa, esperemos que sea la etapa de la auténtica normalidad, en la que ya nos encontramos aquí todos, no hay apenas bajas. Quiero dar la bienvenida al presidente de la Diputación, al alcalde, a la subdelegada del Gobierno, al delegado de la Junta, a los directivos del Banco Santander, que es quien patrocina este evento y cuyo director territorial nos dirigirá unas palabras en el arranque del foro. Sí quería recordarles que estamos viviendo un momento especialmente importante para la agricultura en España, en Castilla y León y en Salamanca. Un momento donde se debate cómo va a ser definitivamente esa PAC que será crucial para los próximos 4 años, a partir de 2023. Está con nosotros el consejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero. Él ha sido el encargado de negociar esa PAC por parte de Castilla y León y es, por tanto, quien mejor conoce los intríngulis de una PAC de la que llevamos años hablando. En foros aquí en Gaceta hemos intentado durante los últimos años prever qué es lo que iba a pasar. Ahora ya el 90-95% de lo que va a ser la PAC se conoce y el consejero nos va a explicar cuestiones que ya son más concretas, más técnicas, pero que yo creo que también por eso son mucho más interesantes. Previamente a la intervención de Jesús Julio, doy la bienvenida también a Javier Martín Clavo, el delegado territorial del Banco de Santander, que nos va a dirigir unas palabras. Javier, cuando quieras. Buenos días, consejero, autoridades, director de la Gaceta, empresarios, agricultores, ganaderos, amigos, amigas, todos. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a todos la presencia en este foro agroalimentario. Creo que en estos momentos es importante por el tema e importante por la forma, ¿no? Volver a reunirnos, como bien decía. Después de esta sexta ola, pues estar otra vez todos juntos, compartir esta mañana, yo creo que es importante y es motivo de enhorabuena, ¿no? Dar las gracias a la Gaceta por permitirnos patrocinar este acto y por estar aquí todos juntos y sin duda, pues dar las gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por ayudarnos a pasar página en este momento y bueno, pues seguir creciendo juntos, todos juntos. 2021, bueno, pues ha sido un año distinto, ha sido un año complicado y sí que quiero agradecerles a todos ustedes el esfuerzo que han hecho por intentar que esta sociedad pasara página, avanzara y creciéramos todos juntos. En ese año, Banco Santander ha querido estar cerca de todos ustedes y ha intentado apoyaros con cercanía, con ayudas y, sobre todo, pues con apoyo de todo tipo. En este año, que todos tenemos sentimientos encontrados, hemos podido valorar lo que teníamos y hemos podido valorar la categoría humana de todos los que estamos aquí, de los empresarios y empresarias, de los agricultores y de los ganaderos. Por lo tanto, insisto en mi felicitación por ayudarnos a pasar estos tiempos complicados. Como representante de Banco Santander y en este foro tan agroalimentario y que tan importante es para nosotros en esta comunidad, pero también en el banco, quería darle 3 pinceladas de dónde basamos nuestros pilares, ¿no? Pilares para apoyar un sector que en Castilla y León y en el Banco Santander es prioritario porque es generador de riqueza y como tal es generador de la sociedad que buscamos. En esos pilares, primero quiero recalcar pues a lo mejor el pilar más básico que siempre se le relaciona a un banco, y es la financiación. Y ayer en una conversación con el consejero nos pedía que apoyáramos financiando los proyectos que hay en este sector tan importante para nosotros. Algunos datos, no quiero dar muchos datos porque creo que es más importante el contenido.
¿no? Pero sí recordar que al sector agroalimentario español, Banco Santander le ha apoyado con 3.700 millones en el año 21, que es un crecimiento de un 3%. Y en Castilla y León hemos prestado a este sector más de 400 millones de euros en lo que fue en el año 21. Pero más que la financiación tradicional, que todos conocéis, sí que quiero recalcar algunas nuevas vías de financiación porque los tiempos cambian. En este punto sí que quiero comentar el nuevo Fondo AgroSmart. ¿Qué es el nuevo Fondo AgroSmart? Pues son 500 millones que el Banco Santander tiene destinado para financiaciones singulares, para financiaciones a medidas, y que incluso el 20% de esos 500, esos 100 millones, van a ir en forma de capital para apoyar los proyectos del sector agroalimentario a nivel de España y, por supuesto, a nivel de Castilla y León. Es una nueva forma de apoyar esos proyectos que nos tienen que hacer más grandes, más fuertes y, por supuesto, ayudar a desarrollar este sector tan importante. Hay nuevas formas y hoy lo relacionamos, ¿no?, con el tema de debate, ¿no?, que es la PAC. Bueno, somos el primer banco que lanzó el anticipo PAC y en este año yo creo digital, el anticipo digital PAC, pero en este año creo que es más importante por todo lo que lleva, ¿no?, el coste de materias primas, etcétera. Bueno, pues tienen todos ustedes a nuestra disposición un servicio de anticipo, bien en oficina o bien digital, como ustedes le cuadre mejor para que no tengan esos problemas de liquidez a la hora de afrontar los nuevos retos, las nuevas cosechas. Y además, la PAC no solo es el anticipo, y sí que quiero recalcar que tenemos excelentes profesionales, ingenieros, que nos ayudan a que la PAC, que vamos a ver hoy con más detalle, se haga perfectamente y sea lo más eficiente posible. Tenemos los típicos productos de financiación, anticipo de cosechas, anticipo de seguros agrarios, etcétera, pero también, y en este punto de la financiación, recalcar que en los momentos más complicados, y por ejemplo en esta comunidad sufrimos los incendios de Ávila o el más conocido que ha sido el volcán de La Palma, hemos sacado líneas especiales para nuestros clientes para poder anticipar las indemnizaciones de los seguros, para poder dar opciones a los ganaderos a reponerse ante una situación completamente anecdótica o distinta, ¿no? Y hemos querido estar lo más cerca con nuevas líneas de financiación ad hoc en esos momentos. Por lo tanto, mi primer mensaje es toda aquella propuesta de proyecto, todo proyecto que ustedes quieren desarrollar, tendremos la financiación a medida, la financiación que ustedes necesitan para afrontarlo. Y, sin duda, eso será uno de nuestros principales retos. El segundo pilar donde tenemos que basar nuestra estrategia en este importante sector agroalimentario tiene que ser en ayudarles en la transformación digital. Tan importante en ese sector, porque los tiempos modernos, los tiempos actuales, este mundo tan líquido, sin una transformación digital no vamos a poder sobrevivir. Recordar algunos productos, a lo mejor más conocidos, como son los préstamos I+D+I agro que tenemos, o como nuestro regalo incentivo de la PAC, cuando se anticipa, es el cuaderno de campo digital, herramienta tan importante y obligatoria para realizar pues, todas las labores del campo, para tener toda la información, para tener el control de los usos de los fitosanitarios o cualquier información relevante y que será obligatoria, ¿no? En esa línea de la digitalización, recordar, como he comentado, por el tema que conlleva hoy, la digitalización del anticipo de la PAC, que tenemos y que fuimos pioneros. Pero también fuimos pioneros en esa app agro, donde recoge información, donde recoge precios, donde recoge subvenciones, donde recoge bueno, pues distinta información que todos los agricultores o ganaderos puedan necesitar. Y en esa línea de digitalización también tenemos otros pasos más novedosos, ¿no? Y aquí sí que recalco el de Col Agro, ¿no? Que fue un proyecto, o es un proyecto que tuvo su primer metavolante el año pasado, en el cual se valoró, se estudió y se trabajó distintas iniciativas de start-up, no desde el punto de vista de negocio bancario, sino desde el punto de vista de desarrollo agroalimentario. Entre los finalistas tuvimos algunas empresas, algunas start-up de esta comunidad y se valoró pues, distintas alternativas, ¿no? Como pues, la optimización del uso de fertilizantes, la gestión de
la recogida de la fruta o bueno, la gestión de los purines y todo su tema agroalimentario, energético, ¿no? Por lo tanto, a través de este concurso, en el cual lo que fomentamos son soluciones digitales y disruptivas que ayuden a nuestros ganaderos y agricultores a mejorar su profesión y su desarrollo, ¿no? Y en este punto de la digitalización recalco, porque yo creo que casi es de obligado cumplimiento, pues nuestras plataformas para la gestión de los fondos europeos, de los fondos que nos tiene que ayudar a adaptarnos en la sostenibilidad, a adaptarnos en la digitalización y a hacer ese cambio de nuestro sistema productivo. Esos fondos bueno, pues tenemos muchas esperanzas puestas en ellos, que empiecen a llegar. Os recomiendo el uso de nuestra plataforma, una plataforma con algoritmo para que dentro de todas las posibles subvenciones que vayan a recibir, pues que tengamos la información adecuada y además tenemos un equipo, una joint venture con KPMG y con Local Europe que les ayudarán a tramitar aquellas subvenciones para que sea realmente importante para nuestra economía, para cada euro que nos llegue y que nos lleguen muchos euros, seamos capaces de multiplicarlo por 4 y, por lo tanto, todos podamos desarrollar nuestros proyectos agroalimentarios. Por lo tanto, les invito a entrar en nuestra plataforma, a meter sus prioridades y, por supuesto, pues a colaborar con nosotros o nosotros colaborar con vosotros para que no se nos escape ningún euro y así podamos gestionar de forma eficiente nuestro tejido productivo. Y el tercer lugar, el tercer pilar, creo que es importante que esto no lo hagamos solo, ¿no? Creo que Banco Santander se apoya y trabaja muy estrechamente con asociaciones de referencia del sector agro. Podemos hablar de distintos colectivos como Asaja, que he visto antes que teníamos aquí miembros, como Vitartis, como cooperativas. Bueno, la cuestión es que esto no lo vamos a poder hacer solos y creo que lo que podamos ayudar a cada uno de los agricultores o ganaderos tendrá más impacto si lo hacemos todos en la misma línea y colaboramos juntos en esa línea, ¿no? Por lo tanto, el tercer pilar es no lo vamos a hacer solo, sino que lo queremos hacer con todos vosotros, con todos los que nos pueda ayudar a sumar. En definitiva, y no me quiero extender porque el verdadero invitado y el que todos estamos esperando para conocer más detalle de la nueva PAC es nuestro consejero, pero sí transmitirle que Banco Santander apoya al sector agroalimentario, apoya a la industria agroalimentaria, apoya a cada uno de los agricultores y ganaderos de esta comunidad, porque consideramos que es vital para desarrollar la economía de Castilla y León y la economía de Salamanca. Queremos estar cerca de vosotros, queremos que nuestros equipos estén cerca de vosotros, que nos aprovechéis y que podamos ayudaros a sumar en estos proyectos para que entre todos salgamos de esta situación que no esperábamos ninguno, pero que nos vino y que estamos seguros que vamos a ser capaces de salir y tener un futuro incluso muchísimo mejor que teníamos en el pasado, ¿no? Por lo tanto, gracias y contar con nosotros para acompañaros en este viaje. Muchísimas gracias. Sí. Gracias, Javier. Voy a dar paso entonces ahora al consejero. Sí quiero recordar que estamos en uno de los foros más nutridos. Tenemos a 180 invitados. Hemos tenido que decir que no a bastante gente que quería escucharte hoy. Sí quiero recordar que entre esta audiencia tenemos a lo más granado de la industria, de la agroalimentación, de la ganadería de Salamanca, de las organizaciones agrarias. Les pido también que planteen preguntas, disponen de cartulinas en las mesas para plantearlas y las realizaremos al final de tu intervención. Cuando quieras, consejero. Bueno, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero saludar, si me lo permiten, al alcalde de Salamanca, al presidente de la Diputación, muy especialmente a nuestro delegado territorial aquí en Salamanca, Eloy, también, como no, a la subdelegada del Gobierno de España aquí en Salamanca,
por supuesto, a Pedro Díaz como presidente de la Gaceta, a Jaime González como director general de la Gaceta y, como no, también a mi paisano Pedro Ballestero como director de este periódico. Muy especialmente también a Susana Madaleno, responsable de todo lo que tiene que ver con el campo. Yo ayer tenía la oportunidad de decirles a un grupo reducido de ustedes la importancia que tiene la Gaceta en esta región desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con el agro. Y quiero ponerlo aquí hoy también de manifiesto. Es el medio de comunicación de prensa escrita, sin lugar a dudas, de referencia del campo en Castilla y León, y yo por lo menos así lo siento y así lo quiero expresar. Por supuesto, agradecer al Banco Santander bueno, pues su sensibilidad, su inquietud por todo lo que tiene que ver con nuestro sector, con el sector primario. Quiero saludar, por supuesto, a José Juan Pérez Tabernero, director de Relaciones Institucionales de dicho banco, también, como no, a Javier Martín como delegado territorial del Banco Santander en Castilla y León, a Lorena, también muy especialmente responsable de todo lo que tiene que ver con el sector agro. Están mis compañeros, el secretario general de la Consejería, Eduardo Cabanillas, y Pedro Medina como director general de la PAC. Si hay alguna pregunta que yo no supiera, que a buen seguro será así, pues ellos lo saben todo y tendremos la oportunidad de, bueno, pues aquellas dudas que tengan, podérselas dilucidar. Quiero también saludar a Julio, director general de comunicación de la Junta de Castilla y León. Y, cómo no, saludar a todas las organizaciones profesionales agrarias, a todas las asociaciones de los distintos sectores, muy especialmente a las asociaciones ganaderas, también a los representantes de Urcacil, que se dan cita hoy aquí, y más que nadie saludar a todos los ganaderos, agricultores y a la industria agroalimentaria que en esta mañana se encuentra presente en este foro. Un foro que, como reza su título, significa, o vamos a hablar de Salamanca y la nueva PAC, algo que está ahí sobre la mesa y que es importante que lo tengamos claro. Pero yo, antes de darles alguno de los apuntes especiales de esta nueva PAC, sí que quiero hacer una reflexión conjunta con todos ustedes. La PAC, sin lugar a dudas, es la política social más importante que ha cometido la Unión Europea. La PAC supone para nuestros agricultores y ganaderos, bueno, pues una rentabilidad media en torno al 30%. Y esto no va de coches o pisos en Salamanca. Esto va de que al conjunto de los consumidores, es decir, a todos nosotros, la PAC nos supone un 30% de ahorro, porque si no, los ganaderos y los agricultores precisarían que se incrementaran sus producciones en ese 30% y todos nosotros lo tuviéramos que pagar. Por tanto, la PAC, como digo, insisto, siempre lo señalaré, es una política eminentemente social, la política que más nos ha cohesionado a todos los europeos. Y por ello el compromiso de Alfonso Fernández Mañueco con esta política desde el primer momento, toda la inquietud y en todo momento a lo largo de la pasada legislatura teniéndola presente. No había vez que no me viera que el presidente me preguntaba que cómo iba la PAC. Y yo creo que es importante que no olvidemos esta reflexión inicial que les estoy señalando. ¿Cómo hemos acometido la negociación de la PAC? Pues la negociación la hemos acometido desde una posición que en ese sentido hemos sido pioneros. ¿Cuál es? Un posicionamiento común con los grupos políticos del arco parlamentario, esto es muy importante, también con las organizaciones profesionales agrarias y también con los representantes de las cooperativas en Urcacil. La PAC, piensen ustedes que afecta a 64.000 agricultores y ganaderos en la comunidad autónoma, 8.500 aquí en Salamanca, 8.200 perceptores, y supone para Salamanca pues, la friolera anual de 153 millones de euros. ¿Qué hemos hecho en esta negociación? Algo muy importante, que era el principal objetivo, que no se perjudicara, y yo creo que lo hemos conseguido y así se lo adelanto, la agricultura y la ganadería en Castilla y León. De hecho, podemos decir, y lo señalamos, y estamos en condiciones de manifestarlo,
que no perdemos la cantidad asignada, en torno a los 1.000 millones que recibe la comunidad autónoma anualmente, de fondos PAC, con la nueva PAC. Tenemos una PAC similar a la que hasta este momento estamos disfrutando, y yo creo que eso es importante señalarlo y decirlo ya de manera clara y contundente, porque miren ustedes, en el inicio de la negociación los nubarrones eran bastante oscuros y hemos conseguido irlo enderezando dada el posicionamiento que tiene la actual PAC. Pero en todo caso, y volveré a insistir al final de esta intervención, no hemos terminado la negociación. En este momento tenemos remitida el Plan Estratégico Nacional a la Comisión Europea, se está analizando, pero queda un largo trecho, un largo recorrido de acometimiento de todo lo que son los reglamentos de desarrollo de la nueva PAC y de dilucidación de aquellos temas y aspectos que todavía no están lo suficientemente claros. ¿Qué hace la nueva PAC? Bueno, pues establece un modelo, cambia el paradigma de cómo se entendía la PAC en el sentido que tiene que ver con las corrientes actuales, más medioambientalistas en todos los órdenes de la vida y, por tanto, y como no podía ser de otra manera, también en nuestro sector, en la agricultura y la ganadería. Y esto es importante que no lo olvidemos. La PAC, y esta es una crítica que se la podemos hacer desde ya, adolece de excesivo peso medioambientalista, hay muchísima sostenibilidad medioambiental y no hay una contraprestación de una sostenibilidad económica, es decir, rentabilidad para nuestros agricultores o una sostenibilidad social que para mí es fundamental, como es el que haya gente en nuestros pueblos, porque esa es la peor de las acciones desde un punto de vista medioambiental que se puede acometer, que nuestros pueblos queden deshabitados. Por eso nuestro trabajo en la negociación ha sido siempre, y como van a tener la oportunidad de ver, pues suavizar en la medida que podemos esa sostenibilidad ambiental que viene desde Europa y a la cual no podemos darle, sin lugar a dudas, la espalda. Y, bueno, pues evitar y minimizar, lógicamente, que nuestros productores pierdan financiación. Como les digo, una nueva PAC, que es un cambio de paradigma, entre otras cuestiones, porque tenemos la obligación los Estados miembros de aprobar un plan estratégico nacional. Y el plan estratégico nacional, en definitiva, lo que implica o lo que supone es que los Estados miembros tenemos mayor autonomía a la hora de decir qué PAC queremos en nuestros países respectivos y también mayor responsabilidad, lógicamente. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos no 1 o 2 o 3 modelos de agricultura, aquí hay 17 modelos de agricultura. Y ya les digo que el modelo de la agricultura y la ganadería de Castilla y León nada tiene que ver con muchos de los modelos de la agricultura y ganadería que puedan darse en cualquiera de las comunidades autónomas que ustedes estén en este momento pensando o se les esté pasando por su cabeza. 2 pilares. El primer pilar, que es el de las ayudas directas. El segundo pilar, que hace referencia a aquello que conocemos hasta el día de hoy como todo lo que tiene que ver con el desarrollo rural y que a partir de ahora se va a llamar intervenciones territoriales. El primer pilar, financiado con fondos europeos. El segundo pilar, todo lo que tiene que ver con el FEADER, con esas intervenciones territoriales, financiado por fondos europeos, también fondos estatales y también, como no, fondos autónomos de la comunidad autónoma. Uno de los grandes debates que ha tenido esta PAC en la negociación de lo que es el Plan Estratégico Nacional, la definición del agricultor activo, que queda de la siguiente manera, como muchos de ustedes conocerán. Es agricultor activo aquel que está afiliado a la Seguridad Social Agraria, también puede serlo aquello que tiene unos ingresos procedentes de la actividad agraria en torno al 25% de sus ingresos y, por supuesto, aquellos que percibiendo menos de 5.000 euros de ayudas directas al año anterior. Estos son los 3 supuestos en los cuales cabe encajar la figura del agricultor activo, es decir, la figura de quién tiene derecho a cobrar PAC. Nosotros hemos defendido que debería de hablarse de un agricultor más profesional, no por nada, sino porque la agricultura y la ganadería en Castilla y León es eminentemente profesional, es eminentemente familiar y, por tanto, hemos defendido esa posición en la que hemos estado solos, porque, como les decía anteriormente,
la posición de partida en cada una de las comunidades autónomas es muy distinta y, por tanto, hemos tenido que llegar a ese acuerdo. Pero, en todo caso, sí que quiero que se queden con un dato que figura ahí, que es muy interesante. Nosotros defendíamos que, en todo caso, el agricultor activo debería cotizar en cualquiera de los 3 supuestos a la Seguridad Social, cosa, como les digo, que no se defendía desde otras partes del territorio nacional. 8.200 beneficiarios de PAC aquí en la provincia de Salamanca que vienen a percibir anualmente esos 153 millones a los que me refería anteriormente. Hay 2.664 beneficiarios, es decir, en torno al 30%, que perciben menos de 5.000 euros PAC en la provincia de Salamanca. Pero fíjense, y esto es importante que lo retengamos en nuestra retina, esos 2.664 beneficiarios que perciben menos de 5.000 euros suponen en el conjunto PAC el dinero, una cifra en torno a los 5,5 millones año. Por tanto, la defensa de la figura del agricultor profesional que hemos mantenido nosotros es una defensa que hunde sus raíces en un hecho que para mí es fundamental y que también lo someto a su reflexión. No es una cuestión cuantitativa y sí es una cuestión cualitativa. ¿De qué hablamos cuando queremos poner el énfasis en el agricultor profesional? Que hay que enseñarle a los jóvenes que la agricultura y la ganadería es una auténtica y verdadera profesión, es un auténtico y verdadero oficio, y que además el estar en este oficio o en esta profesión tiene su contraprestación, tiene su compensación, tiene su adjetivación, tiene su discriminación positiva. Y esa ha sido siempre la lucha en nuestra negociación, en los términos globales, pero también muy especialmente cuando hemos ido ahondando en cada una de las partes a las que yo me voy a referir a continuación. Y en ese sentido podemos decir que hemos avanzado en algunos de los aspectos discriminando positivamente al agricultor profesional, discriminándole, por supuesto, desde un punto de vista cualitativo que tiene su repercusión desde el punto de vista cualitativo. Aquí pueden ver ustedes perfectamente cómo es la distribución de las ayudas directas de la PAC. En el modelo actual tenemos el pago a los jóvenes que supone un 2% también va a ser para el nuevo periodo. El pago básico hasta este momento suponía el 56%, ahora lo que se llama la ayuda básica, que es el pago básico en sentido estricto más el pago redistributivo, va a suponer un 60%. El pago verde hasta este momento era un 30%, en la nueva PAC va a suponer un 23%, las ayudas asociadas hasta este momento eran un 12%, a partir de ahora, del 1 de enero de 2023, va a suponer un 14,38%. Esto es el esquema general, ahora vamos a profundizar en alguna de estas cuestiones. La ayuda básica podemos concluir que va a aumentar en explotaciones pequeñas y medianas y será un poquito menor en las más grandes. Las ayudas medioambientales van a tener menos peso, pero tienen una serie de contraprestaciones u obligaciones a las que me referiré. Se incrementan las ayudas asociadas, muy importante, como veremos aquí en Salamanca, y se mantiene la financiación para nuestros jóvenes en términos globales, si bien la ayuda concreta va a mejorar para los mismos. Importante, y paso muy por encima, se ha reducido las 50 regiones que hasta este momento había, se simplifican en 20 regiones y además se mantienen los derechos sin perjuicio de que se analizará a lo largo del periodo su mantenimiento a futuro de los mismos. Nosotros, y esto sí que lo podemos decir, en todo este proceso negociador hemos conseguido que se mantengan estos derechos y que la convergencia sea muchísimo más pausada, sea, si me permiten la expresión, más templada. Esas regiones productivas, esas 20, pues se resumen en una que es la de Baleares y las otras 19, 5 arables de secano, otras 5 arables de regadío, 4 de cultivos permanentes y 5
de pastos. Por tanto, como les digo, esta nueva estructura de las regiones no perjudica en ningún caso a Castilla y León en cuanto a las de secano, y en cuanto a las de regadío, y esto ya es importante destacarlo, se van a ver incrementadas los importes en las zonas de los regadíos que están modernizadas. Por tanto, y sí que quiero dejarles claro que esta simplificación a Castilla y León le beneficia claramente. Otras comunidades autónomas hablaban de un mayor proceso de simplificación, por todas ellas Castilla-La Mancha, o de un aumento, no quedarnos en las 20 y sí incrementar esas 20 que hemos quedado simplificadas, como pueda ser la comunidad autónoma de Andalucía. Sí que les quiero aquí destacar algo muy relevante en cuanto a la de pastos, por lo que afecta en la provincia de Salamanca. Esos nubarrones a los que me refería anteriormente en el inicio de la negociación venían especialmente oscuros en todo lo que tiene que ver con los pastos y afectaba sobremanera a la provincia de Salamanca. Estábamos perdiendo, con la propuesta inicial que se estaba planteando por el Ministerio, en torno a 6 millones de euros. Y esos 6 millones de euros incidían en esos 153, casi en su totalidad, en la provincia de Salamanca. Hemos conseguido darle la vuelta a esta cuestión. Mire, yo les planteo aquí un ejemplo de cómo quedan las regiones en la provincia de Salamanca, en secano, en regadío y en los pastos. En secano, como pueden ver, hay dos regiones de secano claramente, y las mismas tienen una serie de incrementos entre el 6,6% al 13,5% euros por hectárea. En el caso de las regiones de regadío, va a suponer un incremento en torno al 11,5 euros por hectárea. Estoy hablando de lo que supone la ayuda básica en sentido estricto, más el conjunto de la ayuda distributiva, es decir, lo que es el pago, la ayuda básica en sentido conjunto. Y, por último, en pastos supone un incremento en torno casi al 7%, 6,9 euros por hectárea. Esa es una realidad que afecta de manera directa a una provincia de Salamanca, dada su preponderancia eminentemente ganadera. Les decía antes que la convergencia se ha producido de una manera muchísimo más suave. Tan es así que el Ministerio inicialmente quería acelerar esa convergencia de los distintos derechos que se producen en todas y cada una de las regiones, y hemos conseguido que se atempere, que en el 2026 tengamos un 85% de convergencia de los derechos medios en cada una de las regiones, para que en el año 29 tengamos ya un valor idéntico de todos los derechos en cada una de las regiones. Un aspecto importante que tiene la nueva PAC es el de las limitaciones, el capping, el máximo que pueden cobrar, se puede cobrar vía PAC, y además en los aspectos de degresividad en función del importe de lo que se está percibiendo. En ese sentido, decir que la ayuda básica a la renta por persona beneficiaria y año tiene 60.000 euros, y a partir de los 60.000 euros se produce un efecto de degresividad por distintos tramos, de 60.000 a 75.000, se va aplicando distintas reducciones, como pueden ver, de 75.000 a 90.000 y de 90.000 a 100.000, que en este caso la reducción es del 85%. Importante, el máximo o el límite máximo a cobrar es 100.000 euros, sin perjuicio de que se pueden descontar los costes laborales de nuestra explotación, lo que da lugar a un capping final definitivo de no más de 200.000 euros por cada uno de los perceptores. Y hemos conseguido, y dada la estructura asociativa que tiene nuestra agricultura en muchas zonas de la comunidad, algo que para nosotros era fundamental, que tanto las cooperativas como las asociaciones agrarias de transformación o las propias explotaciones en titularidad compartida, en estas reducciones se calculen individualmente en virtud del número de cada una de las personas o miembros que están integradas en las mismas. Esto era muy importante, como les digo. Por tanto, sí que quédense con esta idea, que el impacto de limitación que va a tener el capping y la degresividad
en el conjunto de la agricultura y la ganadería de Castilla y León y de Salamanca va a ser muy reducido. El pago redistributivo. El pago redistributivo es una de las grandes novedades que plantea esta nueva PAC. Bien, este pago redistributivo lo que trata es de remunerar a las explotaciones medianas y más pequeñas. Acuérdense que en el cuadro general hablábamos de una ayuda básica hasta ahora del 56% y que la nueva ayuda, el nuevo pago básico que se llama ayuda básica se descompone en lo que es el pago básico en sentido estricto, el 50% y un 10% del pago redistributivo. El pago redistributivo sale de ese pago básico, supone un 16%, desde un punto de vista porcentual global, supone el 10%. ¿Qué hemos conseguido? Y aquí sí que nos hemos, nos hemos propuesto que ese agricultor profesional al que antes me refería tuviera la correspondiente identificación, al menos en el pago redistributivo, y lo hemos conseguido. ¿Lo hemos conseguido por qué? Porque miren ustedes, en el primer tramo lo que se devuelve como pago redistributivo tiene un efecto meramente neutral. Lo que has puesto en el pago básico, en el conjunto de ayuda básica, pago básico más redistributivo, viene, como les digo, con un efecto neutral. ¿Qué ocurre en el segundo tramo? Y ahora lo veremos con un ejemplo, que ese pago redistributivo va a tener un efecto mejorante en un conjunto de hectáreas. Y ahora lo veremos con un ejemplo. Y en el tercer tramo, a partir de un número determinado de hectáreas, lo que tiene es un efecto ya no mejorante, sino que se pierde percepción en los fondos, aunque no es mucha, como les estoy diciendo. ¿Qué ha conseguido aquí Castilla y León? Algo importante, miren. El pago redistributivo inicialmente el Ministerio pretendía que fuera del 20% y nosotros veíamos que eso no podía ser, se los pusimos, se lo explicamos y hemos conseguido que haya quedado en el 10%. Y además, como les decía anteriormente, hemos diferenciado positivamente entre las primeras hectáreas, que no hace referencia a esos agricultores verdaderamente profesionales, de los que tienen ya una serie de hectáreas que pueden definir lo que es un verdaderamente agricultor profesional. Y esto permitirá que en las explotaciones de Salamanca van a haber incrementado el conjunto del pago básico más redistributivo, en lo que supongan en el secano hasta 130 hectáreas o lo que suponga en el regadío hasta 167 hectáreas. Si observan ustedes en estas dos gráficas, hemos cogido dos modelos de ejemplo, uno que hace referencia a pastos, que es el verde, y otro que hace referencia a una zona de secano, como pueda ser la de Peñaranda. Ahí van viendo cómo van evolucionando el número de hectáreas y cómo se va percibiendo más. Si cogemos lo de pastos, vemos que para una explotación de en torno a 94 hectáreas se está cobrando por lo que es la ayuda básica en su conjunto un 12% más, y lo mismo vamos pasando a 110, 108, 106%, etcétera, 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 hasta que llegamos al tope, que como les decía anteriormente, de las 167 hectáreas, que ahí ya se produce el cruce y se empieza a cobrar un poquito menos. Para que se hagan una idea, con 200 hectáreas se cobraría el 97%, se estaría perdiendo una financiación de 2,7%. Y en secano lo pueden ver igual, con la limitación a la que he referido anteriormente, de las 132 hectáreas. Bueno, pues esto ha sido una de las claves de la negociación y que afecta sobremanera a una agricultura profesional como es la de Castilla y León. Quédense con la idea, primeras hectáreas, efecto neutro. Las siguientes hectáreas tiene ya un efecto mejorante y tiene una pequeña pérdida cuando se pasa de un número de hectáreas determinado. Entramos en una de las cuestiones que más literatura ha dado en este tema de la PAC, que es todo lo que tiene que ver con la arquitectura verde. Quédense con esta idea. Actualmente tenemos una condicionalidad, tenemos luego lo que llamamos el greening y luego tenemos lo que supone las medidas agroambientales del segundo pilar. ¿Todo esto en qué se traduce en el nuevo modelo? Tenemos una condicionalidad reforzada. ¿Qué es la condicionalidad reforzada? Es la llave
que abre la puerta a que podamos cobrar PAC. Y ahí tenemos una serie de condiciones que nos lo exige si queremos ser perceptores de PAC. ¿Cuáles son, en resumidas cuentas? La diversificación de cultivo, es decir, que tengamos en nuestra explotación al menos dos cultivos distintos y que además el preponderante no suponga más del 75%, en una relación 75-25%. Y en segundo lugar, la rotación. Bueno, esta condicionalidad reforzada, es decir, la llave que permite que podamos entrar a la PAC, al principio era de las que venían también muy oscuras, porque nos estaban hablando de que esa rotación había que hacerla anualmente. Y esa rotación había que hacerla anualmente y se hablaba de una diversificación por parcela y no por explotación. Hemos conseguido darle la vuelta. ¿Y en qué ha quedado? En que hablemos de una condicionalidad reforzada de diversificación de cultivo por explotación y además una rotación del 25%, es decir, cada 4 años en el conjunto de nuestra explotación. Bien, tenemos ya la primera de las cuestiones de esta arquitectura verde, el primer pilar, es decir, la apertura a que pueda cobrar PAC. Segunda cuestión, hasta ahora el greening era obligatorio, ahora el ecoesquema, que es lo que sustituye al greening, va a ser voluntario. Es decir, el agricultor y el ganadero va a decidir si quiere poner o no en marcha esa práctica. Y es muy importante, y a partir de aquí se inicia un periodo, aunque todavía no haya entrado en vigor la PAC, de concienciación a nuestros agricultores y ganaderos de la importancia que tiene llevar a cabo estas prácticas agroambientales para poder cobrar ese 23% al que me refería al principio. Por lo tanto, la primera de las características de la nueva arquitectura medioambiental es la de la voluntariedad. Ahora hablaremos un poquito más de los ecoesquemas. Y en tercer lugar, el tercer escalón, también como acontece hasta ahora, las ayudas agroambientales en el segundo pilar, lo que tira, recuerden todos ustedes, del FEADER, que tiene una doble condición, voluntariedad y además condición de permanecer en ella a lo largo de un periodo de tiempo de 5 años. ¿Qué nos ocurre con toda esta arquitectura medioambiental? Que no nos gusta, pero es lo que viene impuesto desde Europa. ¿Y por qué no nos gusta? Bueno, por esas exigencias medioambientales excesivas que se imponen a nuestros agricultores y ganaderos, pero lo que sí que tengo que decirles es que esto es lo que tenemos y, por tanto, tenemos la obligación de adaptarnos. Y es muy importante que todos y cada uno de nuestras explotaciones vayamos reconduciendo todo esto hacia que podamos cobrar precisamente estos ecoesquemas. ¿Qué hemos conseguido desde Castilla y León? Bueno, como les decía anteriormente, que inicialmente todo lo que tenía que ver con la condicionalidad era excesivamente exigente y lo hemos conseguido rebajar. Hemos sustituido, como les decía, la rotación anual de todas las parcelas por una diversificación de cultivos en la explotación. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que viene a ser muy similar, quédense con esta idea, a la exigida para el pago verde actual y con una rotación en parcela al 4º año en vez de ser anual. Esto es importante. Los ecoesquemas son 7 y los ecoesquemas se los enumero para que lo tengan claro. El pastoreo extensivo afecta a una comunidad autónoma como Castilla y León y a una provincia como Salamanca. La siega sostenible o establecimiento de islas de biodiversidad, lo que tiene que ver con la rotación de cultivos con especies mejorantes, la agricultura de conservación, lo que es la siembra directa, los espacios de biodiversidad, es decir, el dejar nuestras parcelas, nuestras explotaciones, parte de nuestras explotaciones sin producir y, por último, todo lo que tiene que ver con las cubiertas vegetales espontáneas o sembradas y las cubiertas vegetales inertes. Porque les quede más o menos claro de lo que va a suponer la remuneración de estos ecoesquemas.
Estamos hablando de importes por hectáreas de 41 euros en los pastos mediterráneos, de 62 euros en los pastos húmedos, 52 euros en todo lo que tiene que ver con los arables de secano, 156, casi 157 en arables de regadío y 56 euros en los espacios de biodiversidad. Importante, aquí el Ministerio quería también aplicar un criterio de degresividad. A partir de un número determinado de hectáreas o un número determinado de cabezas de ganado, empezar a aplicar criterios de degresividad. ¿Qué hemos conseguido? Porque entendíamos que esto afectaba directamente a una agricultura y una ganadería profesional como la de Castilla y León, que eso solo entre a funcionar en el caso de que haya falta de financiación. Si no hay falta de financiación, vamos a seguir aplicando en su totalidad los importes correspondientes. Este cuadro que tienen aquí es muy claro y determina lo que va a suponer en una agricultura y ganadería como la de Salamanca los importes a percibir vía ecoesquemas. Lo que percibimos hasta ahora y lo que vamos a empezar a percibir. Si nos vamos al pago verde actual con pastos, estamos hablando de 41,9 euros por hectárea. En ecoesquema de pasto, esto va a suponer 41,1 euros por hectárea, es decir, el importe es un importe muy parejo. Ahora bien, hasta ahora no había que hacer nada, ahora sí que tenemos una exigencia, que es la carga ganadera máxima, ahí lo ven, 1,2 UGM por hectárea, incorporándose el porcino. Si nos vamos al secano, el pago verde suponía, recuerden las dos regiones que teníamos en Salamanca, entre 42,5 euros o 54,6 euros por hectárea. En secano vamos a tener una percepción de 52,4 euros por hectárea, con una exigencia. Recuerdan ustedes que hablábamos de que había que rotar por condicionalidad el 25%, es decir, en una explotación a lo largo de 4 años tenemos que rotar el 25% de nuestra explotación. Si queremos cobrar este 23%, si queremos cobrar esos 52,4 euros por hectárea, tenemos una exigencia. ¿Cuál es esa exigencia? Rotar un poco más, pasar del 25 al 40%. Esa es la explicación de cómo quedaría el ecoesquema en secano. Y en regadío, que tiene un importe de 141,6 euros por hectárea, el ecoesquema nuevo de regadío va a tener un importe de 156,8 euros por hectáreas. Aparte de rotar ese 40%, tenemos que anotar las prácticas en nuestros cuadernos de explotación. Por tanto, en el tema de los ecoesquemas, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido, en primer lugar, algo muy importante, que fue algo que empezamos a trabajar en el arranque de la negociación. Claro, el agricultor y el ganadero no está concienciado en lo que es estas prácticas nuevas de ecoesquema, de ponerlas de modo práctico en su explotación y, además, con un carácter voluntario. Nosotros queríamos que el ecoesquema tuviera un menor importe en el conjunto de lo que es todo el primer pilar. Bueno, tenemos la posición del Parlamento Europeo, que nos hablaba de un 30%. Al final, entre todos, hemos conseguido que se quede en un 23%, lo cual es importante. Hemos aportado desde Castilla y León el modelo que casi en su completud se va a aplicar. Nadie hizo una aportación de este tipo. Es un único ecoesquema que tiene distintas prácticas a las que me he referido anteriormente. Aquí voy a hacer un paréntesis y les voy a contar una cosa que a mí me preocupa de cara a futuro. Conseguimos que la agricultura ecológica se mantenga en el segundo pilar. ¿Qué ocurre? Andalucía tiene en torno a 800.000 hectáreas en ecológico. Castilla-La Mancha tiene en torno a 500.000 de hectáreas en ecológico.
Castilla-La Mancha, perdón, tiene en torno a 500.000 de hectáreas en ecológico. Castilla y León, 70.000. Aquí o apretamos el paso, y luego les diré algo al final, o tenemos un problema. Había comunidades autónomas que querían incluir el ecológico del segundo pilar, recuerden, voluntariedad más compromiso de 5 años, en el primer pilar, recuerden, ecoesquema, solo voluntariedad. Imagínense, y perdonen la expresión, de esa ubre tirando el ecológico, lo que supondría de merma para los intereses de la agricultura y la ganadería de Castilla y León. Esto es importante que lo retengamos. Y yo aquí hago la reflexión a la que me refería anteriormente. ¿Y qué va a pasar en el 2027? Por tanto, es importante que a la medida en que podamos nuestras explotaciones las vayamos adaptando hacia lo ecológico, porque por ahí viene el tiro. Si no queremos perder parte de financiación. En 2027 conseguiremos los castellanos y leoneses que se mantenga la agricultura ecológica en el segundo pilar y no en el primer pilar. Pues Dios proveerá, ya veremos. Por tanto, es importante que esto no lo olvidemos. Como les decía anteriormente, también hemos conseguido que la degresividad solo se aplique en el caso de que falten fondos para financiación de todos los ecoesquemas. Otro ámbito muy importante. Recuerdan en el cuadro inicial que hablábamos al principio del pago a nuestros jóvenes, el 2%. Misma cantidad, mismo importe, pero con diferencias notables. Si antes la rentabilidad que se pagaba como pago complementaria era el 50% de la región correspondiente a cada joven, ahora va a ser del 100%, y hemos conseguido desde Castilla y León que no solo se remuneren las 90 primeras hectáreas a las que se refería el Ministerio, sino las 100 primeras hectáreas. Y yo creo que esto es muy importante en esta idea que tenemos desde el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco de que necesariamente tenemos que incidir en la incorporación de los jóvenes a nuestro sector, porque ese, sin lugar a dudas, es el futuro. Piensen ustedes que el 20% de los beneficiarios aquí en la provincia de Salamanca tienen menos de 45 años. Bueno, pues tienen un buen pago complementario, se dobla del 50 al 100% y además pasamos de 90 a 100 hectáreas. Otro ámbito que importa muchísimo a la agricultura y la ganadería de Salamanca, como es todo lo que tiene que ver con las ayudas asociadas. Lo primero que tenemos que decir es que se mantienen los tipos de ayudas asociadas, es decir, la remolacha, todo lo que tiene que ver con la ganadería, todo lo que tiene que ver con frutos secos y, bueno, los cultivos proteicos y de oleaginosas. Algo importante que deben de saber ustedes, Salamanca es la primera perceptora de la comunidad autónoma en fondos y ayudas asociadas. Estamos hablando de casi 37 millones de euros al año. Supone el 35% de Castilla y León. Primera de las provincias en ayudas asociadas a vacas nodrizas, también en ayuda a cebo de terneros y segunda provincia en ayudas al ovino. Por tanto, Salamanca es una gran beneficiada de las ayudas asociadas y por ello va a haber aumentada la financiación total. Recuerden que pasábamos del 12% al 14% en el cuadro inicial. Aquí lo que hemos conseguido en nuestra negociación es seguir manteniendo a la comunidad siendo la mayor financiada e incrementar los importes en todo lo que tiene que ver el vacuno de leche, en ovino caprino y todos los cultivos proteicos. Y mantenemos las ayudas al cebo de terneros. Y algo también importante, el Ministerio pretendía aplicar criterios de degresividad aquí, algo, le recuerdo, que se da de bruces con el agricultor profesional y hemos conseguido que no se apliquen criterios de degresividad en las ayudas asociadas. Un ámbito en paralelo a las ayudas asociadas es el de las intervenciones sectoriales que se mantienen en los sectores vitivinícolas, de las frutas y de la apicultura. Y en la apicultura, por lo que tiene de incidencia en Salamanca, dado que es una provincia que tiene el 45% de los apicultores de Castilla y León, lo que supone 2,5 millones de euros al año de fondos que percibe a través del Plan Nacional Apícola, hemos conseguido y se va a aplicar el que estemos creciendo en torno al 26% de las ayudas para el sector apícola.
Hay una serie de intervenciones sectoriales que son complementarias a las ayudas asociadas. Se ha aprobado un plan para el olivar, que supone 30 millones de euros al año, y nosotros desde el primer momento hemos pedido que tiene que haber un plan también sectorial, como lo hay para el sector del vino o como lo va a haber ahora para el olivar tradicional, en un ámbito tan importante como es el del ovino. No olvidemos que Salamanca es la segunda provincia de Castilla y León, precisamente en el número de ganaderos que hay de ovino. Bueno, ¿dónde estamos? Queremos un plan integral, sectorial, del ovino caprino, que se aplique no solo en Castilla y León, no solo en Salamanca, en el conjunto de España, pero en el cual el sector, bueno, pues vea no solo remuneradas determinadas ayudas económicas, sino también ámbitos importantes como pueden ser los aspectos de carácter formativo. ¿Qué hemos conseguido? Hemos conseguido que al menos el Ministerio a lo largo del año 2023 reconsidere la posibilidad de implantar este Plan Nacional Integral del sector ovino caprino. Y yo me atrevo a decir que una vez que se produzca esa reconsideración, estoy convencido que no queda otra que se acabe aplicando. Esto no solo le interesa a Castilla y León, sino que nos interesa a todos. Voy terminando ya, porque me había dicho don Julián que tenía que hablar como mucho 45 minutos, llevo 40 y por tanto voy a estar en tiempo, lo cual es importante. Vamos al segundo pilar. En el segundo pilar, que es esa responsabilidad que tenemos tanto la Unión Europea como el Estado, el Gobierno de España, como las comunidades autónomas, de fondos que van a tratar de potenciar, de producir un desarrollo rural, bueno, pues podemos decir que en su conjunto crece un 6%, gracias precisamente a un hecho relevante, como son los fondos de recuperación y resiliencia que se van a aplicar. Si no tuviéramos los fondos de recuperación y resiliencia, estaríamos decreciendo. Vamos a tener, ese 6% van a suponer unos 26 millones de euros más de FEADER, y yo quiero destacar aquí un ámbito tan importante como es el de las infraestructuras agrarias, con unos importes en torno a los 205 millones de euros, las ayudas agroambientales, 143 millones de euros. La agricultura ecológica, recuerden ustedes, hemos doblado la cantidad, 70 millones. Tengan claro que este segundo pilar, quien lo elabora somos los gobiernos regionales, en colaboración con las organizaciones profesionales agrarias, en colaboración con las cooperativas, en colaboración con la sociedad en general, y priorizamos lo que queremos. Nosotros queremos priorizar nuestra agricultura de regadío, priorizar el ecológico por la importancia de lo que les acabo de decir, y también algo tan importante como es toda la industria agroalimentaria, a la cual le vamos a destinar 120 millones de euros. Para que se den cuenta de la importancia que tiene la agricultura agroalimentaria en Castilla y León, solo les voy a dar un dato. Nosotros tenemos, a través del FEADER, escrito 120 millones de euros. Ahora tenemos abierta una convocatoria por importe de 70 millones de euros para la industria agroalimentaria en nuestra comunidad. Piensen que el famoso PERTE que se acaba de aprobar agroalimentario, que tiene 1.000 millones, solo en ayudas directas tiene 150 millones de euros para todo el territorio nacional. Nosotros, Castilla y León, 70 en convocatoria abierta, 120 escritos en el FEADER. Y una nueva línea que quiero destacar, que es la de las ayudas destinadas a la sucesión de explotaciones envejecidas. Esa obsesión de Mañueco por los jóvenes se traduce en esto que les acabo de decir también desde el punto de vista del segundo pilar. Tenemos que conseguir que haya una especie de paso de testigo entre las personas más mayores de nuestro sector hacia los jóvenes, con una serie de incentivos que lo ponemos aquí precisamente en el segundo pilar. Acabo con un ámbito fundamental en Salamanca, como es el de regadío en toda la zona de la Armuña. Estamos ejecutando la segunda fase, hablamos de 71 millones de euros, de los cuales 30 millones corresponden a la Junta de Castilla y León. Hemos conseguido transformar casi 6.500 hectáreas. Nuestra previsión con este nuevo escenario del segundo pilar es incidir en una tercera fase en otras 4.000 hectáreas con un importe de 40 millones de euros. Conclusiones.
Lo primero, volver a lo que les decía al principio. Conseguimos mantener una financiación parecida, similar a la actualmente vigente. Hemos conseguido, fruto de esa negociación, y yo quiero poner aquí en valor al equipo técnico, tanto al secretario como al director general de la PAC y a sus respectivos equipos en todo este proceso negociador. Aunque será una PAC mucho más exigente, la aplicación de este modelo que vamos a producir a partir del 1 de enero no va a suponer, y esto es importante que lo retengamos, un freno o un retroceso para la actividad agraria de Castilla y León. Esto es fundamental. Hemos trabajado, como les he querido explicar, y espero que lo haya conseguido, en suavizar las exigencias medioambientales. Yo creo que el resumen de todo esto es que nuestros ganaderos y nuestros agricultores están preparados y seguiremos siendo, como hasta ahora, de las comunidades autónomas que más financiación perciban. Y Salamanca va a ser una de las más beneficiadas por esta nueva PAC. Sin lugar a dudas, nos queda muchísimo por hacer. También quiero, para acabar mis palabras, significar un hecho fundamental. Hemos trabajado de manera leal, ambas partes, tanto el Ministerio de Agricultura como la Consejería, en la consecución de lo que es esta PAC, que, como les digo, al principio no era como lo que les acabo de contar, sino mucho más oscura para Castilla y León. Y hemos trabajado desde la auténtica lealtad, mostrándole en todo momento y en cada uno de los apartados a los que me he referido cuáles eran los inconvenientes para la agricultura y la ganadería de Castilla y León, para la ganadería de Salamanca, y en ese sentido yo no puedo sino decir que el Ministerio en muchas de estas cuestiones ha sido receptivo a los intereses de Castilla y León. Y como es bueno que se diga, lo digo. Y ahí quedó. Muchísimas gracias por su atención. Espero no haberles, pues mareado. Explicar la PAC es complicada, aunque ustedes la saben mejor que yo. Pero explicar siempre la PAC es complicada y en ese sentido espero que les haya resultado de su agrado. Ahora quedamos, me parece, que alguna pregunta que nos quieran hacer. Muchísimas gracias por su atención. Y piensen una cosa, estamos ante el sector más importante que hay junto con el sector sanitario que puede tener una sociedad. A nosotros nos corresponde dar de comer, al sector sanitario le corresponde curar cuando estamos enfermos. Por tanto, estamos ante un sector esencial, fundamental para que el mundo ande. Y no pierdan nunca esta perspectiva. Y por muchos nubarrones que aparezcan, tenemos que ser o formar parte de una sociedad que en este momento nos tiene que hablar de solidaridad, de responsabilidad, pero también de resistencia, como lo han hecho todos nuestros agricultores y ganaderos a lo largo de la historia y, sin lugar a dudas, desde la Junta de Castilla y León, con Alfonso Fernández Mañueco, ahí vamos a estar. Muchas gracias. Gracias, consejero. Mientras creo que te ayudan a colocarte el micrófono, hay que agradecerle la explicación exhaustiva. Ya sabíamos que había aspectos técnicos, pero yo creo que incluso los que somos un poco profanos en el campo de la agricultura nos hemos hecho una idea de lo que cambia esta PAC, la oportunidad que supone también de mejorar, por lo menos de mantener lo que teníamos hasta ahora. Y les recuerdo que todavía pueden plantear preguntas al consejero. Tengo una primera de uno de los invitados que dice: soy seguidor de César Lumbreras, como oyente de la COPE y como lector de la Gaceta, y él siempre hace la misma pregunta. ¿El consejero apoya sí o no el proyecto de plan estratégico del ministro Planas, el plan que ha enviado a Bruselas? Pues mire, yo creo que, fruto de la explicación que acabamos de dar, queda meridianamente claro lo que apoyamos y no apoyamos. En todo caso, yo tengo muy claro que si Castilla y León hubiera sido la que tuviera que haber presentado en exclusiva el plan estratégico, no hubiera sido el que hubiera presentado. Pero también tenemos que ser conscientes
que vivimos en un territorio conformado por 17 tipos de agriculturas, 17 territorios que cada uno tiene sus aspiraciones y en ese sentido, lo he dicho 2 veces, lo voy a decir una tercera vez, la PAC que tiene Castilla y León es una PAC que mantiene importes similares a los actualmente vigentes y lo que es más importante, lo que hemos procurado en toda la negociación, y lo hemos conseguido, es defender a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. Preguntan por el PERTE agroalimentario y el cuaderno digital de la PAC. Lo que preguntan es si hay posibilidades de financiación para Castilla y León y para Salamanca en estos ámbitos. Pues mire, es que así como acabo de decir que la lealtad ha sido corresponsable en toda la negociación de la PAC con el Ministerio de Agricultura, del PERTE no puedo decir lo mismo. Vamos a ver, el PERTE que se ha presentado es incalificable, por utilizar un adjetivo medianamente decoroso o eufemístico. ¿Por qué digo esto? Porque miren ustedes, a los agricultores, a los ganaderos, a la industria agroalimentaria, con los fondos de recuperación y resiliencia, les hemos estado creando unas expectativas que no se corresponden a la realidad de lo que van a percibir. Si una comunidad autónoma como Castilla y León, y acabo de referenciarlo, tiene puesta en marcha la mayor convocatoria de la historia de ayudas agroalimentarias por importe de 70 millones, y todo lo que aporta el nuevo PERTE agroalimentario son 150 millones de euros, está claro que el PERTE agroalimentario es el parto de los montes para España. Y eso no puede ser, porque es que somos una potencia económica desde el punto de vista de la industria agroalimentaria. Y es que Castilla y León es la tercera comunidad autónoma desde el punto de vista de la industria agroalimentaria. Y es que el peso de la industria agroalimentaria en el conjunto de la industria de Castilla y León, desde el punto de vista de cifra de negocio, desde el punto de vista de empleo, desde el punto de vista de número de empresas, es superior a la media nacional. Miren, la industria agroalimentaria, sin lugar a dudas, es la joya de la corona que tiene la agricultura y la ganadería en Castilla y León. Es el escaparate de nuestros productos. Es lo que muestra esa calidad. Y, por tanto, potenciar, fomentar, ayudar a la industria agroalimentaria es potenciar, ayudar a todo el sector primario y al desarrollo rural, porque el 95% de la industria agroalimentaria está sentada en el territorio rural. Por tanto, no podemos aprobar el PERTE agroalimentario que se ha presentado con 150 millones de euros que, como les acabo de decir, son insignificantes en el conjunto de lo que es la industria agroalimentaria de este país. Vamos a sacar con el FEADER ayudas por importe de 120 millones de euros solo en Castilla y León y a través de las convocatorias ordinarias. Piensen y quédense con esas cifras. Preguntan también por ayudas de segundo pilar para figuras de calidad y organizaciones de productores de vacuno de carne. ¿Cómo queda también la marca de garantía ternera charra? ¿Hay posibilidades de que se acojan a estas ayudas? Sí, bueno, lo acabo de decir, las ayudas asociadas tienen unos incrementos y todo lo que sea incidir, sin lugar a dudas, tanto desde el punto de vista de la PAC, pero también desde el punto de vista de la actuación de la Junta de Castilla y León en nuestras razas autóctonas, ahí vamos a estar apoyando y ayudando, no puede ser de otra manera. Otro de los invitados quiere que amplíe un poco el asunto de la jubilación activa y pregunta si es posible compatibilizarla, seguir trabajando de alguna manera, si va a tener penalizaciones y qué incentivos hay para el relevo. Bueno, lo acabo de exponer, que nosotros, dentro de ese elenco de prioridades que queremos llevar a cabo en el FEADER, una de las que tenemos clara es precisamente ese plan de relevo. ¿Por qué? Queremos facilitar la incorporación de nuestros jóvenes. ¿Cómo? A través de un sistema de testigo en el cual la persona mayor vaya abandonando la actividad agraria y se vaya produciendo una incorporación paulatina de nuestros jóvenes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es como lo tenemos que estudiar. Lo vamos a poner en marcha, lógicamente, a partir del 1 de enero de 2023 y ahí tenemos que estar necesariamente. ¿Eso depende de la Junta de Castilla y León? Eso como le acabo de decir,
dado que es una intervención territorial decidida por la comunidad autónoma, en esa expresión de audiencia que le hemos dado a todo el sector y a los ciudadanos en general, lo hemos presentado ante la Comisión y lo que hace falta es que la Comisión Europea nos lo apruebe. Una vez que nos lo aprueben, lo pondremos en marcha viendo cómo tenemos que canalizarlo. Sin lugar a dudas, es una de las medidas más novedosas que tenemos en el segundo pilar y además que a mí particularmente me parece más interesante. Preguntan por la condicionalidad reforzada. ¿Cuándo se empieza a contar para ese 25% de rotación? Dice, por ejemplo, o sea, una parcela que lleva 10 años de maíz, en el 2023 puede sembrar maíz. Bueno, vamos a ver, el año de referencia, y que me recuerden, que me corrijan, es el 2020, a efectos de la aplicación de la PAC. Ese va a ser el año de referencia a partir del cual vamos a tener en cuenta todos aquellos aspectos que vayan a tener que incidirse desde el punto de vista de rotación, de diversificación, de condición o inclusión dentro de una región determinada, etcétera, etcétera. O sea, que sería tomar como año de referencia el 2020. Otros invitados, dice, consejero, gracias por su clara exposición sobre la PAC y enhorabuena a ti y a tu equipo. Llama la atención que solo 70.000 hectáreas de cultivo ecológico en Castilla y León, frente a esas 800.000, ha dicho, de Andalucía. ¿Cómo va a incentivar la Junta, su consejería, el apoyo a este sector para que se vaya cambiando la producción tradicional a ecológica? Bueno, lo primero que hay que decir, y esto es importante que lo retengan, que esas comunidades autónomas tienen esas dimensiones en ecológico, entre otras cuestiones por los aspectos relativos al olivar, etcétera, etcétera, los cultivos leñosos que inciden sobremanera en ello. Lo que sí que es cierto es que esa es una luz que ahora parece pequeñita para Castilla y León, pero que la tenemos que ir ensanchando. ¿Cómo? Acabo de señalarles que en el FEADER tenemos 70 millones. Nosotros lo que pretendemos es que en este periodo, hasta el 2027, consigamos doblar el número de hectáreas que están en ecológico. Y esto es una aspiración que tenemos, pero claro, que tiene que ser participada por nuestros agricultores y nuestros ganaderos. En ellos está el coger ese camino. Pero por nuestra parte, sin lugar a dudas, no va a faltar el que podamos incentivarlo, el que les podamos ayudar, el que les podamos señalar técnicamente el camino correcto para poderlo llevar a efecto, aparte de las ayudas económicas correspondientes. Otra pregunta, si se va a revisar en Castilla y León el CAP, el coeficiente de admisibilidad de pastos. Ahí sí que me pierdo. Eduardo o Pedro, se va a revisar el coeficiente de admisibilidad de pastos. Sí, se va a revisar con todos los vuelos LIDAR, está haciendo y se va a revisar así. Habrá un coeficiente, bueno, algunos ajustes, espero que positivos en general. Si es para bien, pues... No, Salamanca hay que tener claro que es el principal ecosistema de pastos y ya tiene un buen coeficiente, no el que quisiera, ¿verdad? En todo caso se va a revisar con criterios nuevos vuelos actualizados, que se están efectuando, el 19 se van a hacer y se están haciendo actualmente, y con un nuevo criterio técnico de utilizar el factor de vegetación, ¿vale? Las coníferas o las frondosas, como las espinas o los robles. Pues gracias. Si lo dice Pedro Medina, quédanselo. Gracias, Pedro. Que vamos ya con las últimas preguntas porque estamos un poco por encima del tiempo. Todavía llegan más, pues no vamos a poder plantearlas todas porque nos fijamos 1 hora y cuarto como máximo y estamos ya un poquitín sobre el tiempo, pero yo creo que es obligado preguntarle por la sequía. Estamos ya en un periodo crítico. Si llueve, se puede arreglar. ¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León en cuanto a ayudas a los posibles afectados? Aparte de que Europa adelante la PAC a octubre o noviembre, como ha hecho en otros casos de sequía, ¿qué puede hacer la Junta y qué va a exigir al Gobierno? Bueno, vamos a ver, en este tema, lo primero que tenemos es, no sé cómo, pero conseguir que llueva. Por tanto,
Yo que en mi pueblo tenemos como patronos a San Isidro y a San Martín de Tours, pues yo le hago rogativas desde el corazón. Esto es importante. ¿Qué quiero decir? Que no estamos todavía en un momento de decir estamos en sequía aquí en Castilla y León. Todo apunta a que pudiera ser así si no llueve. Por tanto, si llueve en las próximas semanas, se podrá enderezar. Si no, pues tendremos un mes de junio y de julio, que en el año 2019 es cuando yo llegué a esta consejería y a lo primero que me tuve que enfrentar fue precisamente a esta situación de sequía. ¿Y cómo nos enfrentamos en ese momento? Pues con un hecho importante. Nos sentamos con las organizaciones profesionales agrarias en el Consejo Regional Agrario, nos sentamos en el Comité de Cooperativismo con Urcacil y nos pusimos manos a la obra a ver qué hacíamos. ¿Y qué hicimos? Hicimos eminentemente dos cuestiones. En primer lugar, poner un conjunto de ayudas a lo que son los puntos de agua, de clara incidencia en la provincia de Salamanca, que nos supuso el gastar en torno a casi 4,5 millones de euros, de los cuales 2,3 millones de euros quedaron en la provincia de Salamanca, es decir, el 50%. Y luego arbitrar un sistema de préstamos en los cuales corre por cuenta de la Junta de Castilla y León el pago de los correspondientes intereses, lo que supuso o ha supuesto unos 13 millones de euros. A mayores hicimos una prórroga respecto a la sequía del 17 en cuanto a los préstamos, introduciendo un año de carencia. Estamos hablando de una inversión en total en la sequía del 19 en torno a los 20 millones de euros. Ojalá no tengamos que estar ahí, pero si tenemos que estar, el Gobierno regional estará. Vamos entonces Amén, sí. No lo olvidemos, de reivindicar al Ministerio de Agricultura los correspondientes fondos y las correspondientes ayudas, cosa que sí aconteció en el año 17 y cosa que no aconteció en el año 19. Pero en el año 22, si lo tenemos que poner en marcha, lo pondremos en marcha, sin lugar a dudas, ese factor de reivindicación para que el Ministerio también se inmiscuya en este tema. Pero bueno, en todo caso, insisto, San Martín de Tours y San Isidro por ahora. Bien, la última, ¿qué tiene previsto hacer en relación a la incidencia de tuberculosis en Vitigudino? Vox aseguraba en campaña que era necesario copiar medidas de otros países como Francia. ¿Está de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Nosotros ahí estamos trabajando, y aquí hay algún representante precisamente de ese subgrupo de trabajo, estamos trabajando de manera clara, abierta, franca, con las distintas asociaciones, con las organizaciones profesionales agrarias. A la semana que viene yo vuelvo a Salamanca a tener una reunión con dicho subgrupo y yo creo que esa es la línea de trabajo que tenemos que ir manteniendo entre todos. Esa conversación franca nos está llevando a adoptar las decisiones por parte de la Administración, yo creo, adecuadas. Yo desde el primer momento, porque así me lo señaló Alfonso Fernández Mañueco, hemos insistido en la necesidad de abordar el tema de la tuberculosis desde la sensibilidad. No podemos abandonar la aplicación de la norma, pero sí podemos aplicar criterios de sensibilización a la hora de la actuación del conjunto de los veterinarios en el conjunto de las explotaciones. Y ahí nos estamos moviendo, ahí nos tenemos que seguir moviendo y, sin lugar a dudas, estoy convencido que vamos a ir mejorando. Hay un tema que de alguna manera incide sobremanera, pero no sabemos en qué profundidad, en la tuberculosis, que es todo el tema de la fauna salvaje. Y en el tema de la fauna salvaje estamos trabajando, testando distintas actuaciones que nos permitan sacar conclusiones. Por otro lado, tenemos una ley, como es la ley de caza, recientemente aprobada, que tiene en uno de sus apartados, esto no lo debemos de olvidar nunca, la emergencia cinegética. Todavía no se ha puesto en marcha en Castilla y León, pero eso nos permite habilitar algunas de las normas, llegado el caso, si fuera menester, que inciden en poder llevar a cabo controles de una manera mucho más clara, exhaustiva y expansiva. Ojalá que todas esas actuaciones empíricas que estamos llevando tanto en la provincia de Ávila como las que llevemos a cabo en la zona de Vitigudino
muestren claramente cuál es la relación causa-efecto entre la fauna salvaje y la extensión de la enfermedad en nuestras explotaciones ganaderas. Tenemos que verlo. Pues muchas gracias, consejero, muchas gracias por la claridad, por la capacidad didáctica que has demostrado en un tema que es complejo, pero que es tan interesante como importante para el futuro de Salamanca. Creo que por todo ello merece un aplauso, consejero. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias. Incidir lo que señalé al principio, por supuesto al Banco Santander y por supuesto a la Gaceta de Salamanca. Sí, quería agradecerle al Banco Santander su patrocinio. Todos reconocemos el esfuerzo que hace el banco por apoyar el sector agrícola en Castilla y León y en Salamanca. Gracias también al presidente del casino por cedernos este bello espacio, y a todos los invitados, gracias por su atención, gracias por participar yo creo que estamos todos empeñados en hacer de la normalidad algo ya habitual. Desde la Gaceta seguiremos organizando actos de este tipo, esperemos que sean cada vez más normales, incluso un día de estos ya sin mascarillas. A todos muchas gracias y les deseo un muy buen día. Muy bien.